dioses que no son dioses y no tienen la capacidad realmente de poder entender esto porque el único que puede revelar eso es Dios, el Dios Altísimo, y Él se lo revela a sus siervos, en este caso a Daniel. Entonces, cuando él ve a Daniel, pues él reconoce, pues él estaba esperando al jefe de los magos a Daniel para que le revelara, le diera la interpretación del sueño. Pues. Vemos que han pasado algunos años, el rey ha cambiado un poco, ya no era tan eh, impulsivo, mandar a matar a las personas. Aquí hay dos micrófonos por allí abiertos. Ok, ahí queda uno. Ok, y gracias. Entonces, eh, en el 9, Daniel 4:9 dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Recordemos que el, el, en este caso, pues, aunque él empezó reconociendo al Dios Altísimo, en el versículo 2. Sin embargo, aquí vuelve otra vez a lo que realmente era su idolatría, pues creían en varios dioses. Entonces él dice que en Belsasar, o sea, Daniel, eh, residía pues el espíritu de los dioses santos, entonces de varios dioses, no de un solo Dios. Entonces, el 10 empieza diciendo, ya hablando él, dice, estas fueron las visiones de mi cabeza en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. O sea, básicamente la visión era un enorme árbol, ¿ok? Una altura muy grande, de tal manera que su copa llegaba hasta el cielo. La copa es la parte de arriba del árbol, y era tan grande que se alcanzaba, dice, a ver desde todos los confines de la tierra. Era un sueño, una visión, pues. Evidentemente el árbol era gigante, pues. Y además era un árbol esplendoroso, un árbol hermoso, fuerte, y dice, y su follaje era hermoso y su fruto abundante, dice el 12, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. La visión en principio consistía en un gran árbol, ¿ok? Fuerte, como estamos leyendo, eh, era tan grande y tan alto que podía verse desde los diferentes confines de la tierra, ¿ok? Ahora, esta representación de que ya sabemos que es el rey Nabucodonosor como un árbol, era algo que se veía anteriormente. Este, la palabra a veces representa a los hombres soberbios y orgullosos como si fuesen altos árboles, pues, o a las mismas naciones, pues. Por ejemplo, en Isaías 2 del 11, vamos a leerlo. Isaías 11 del 2, para ver, del 2 del 11 al 19. Vamos a pedirle al hermano Ralph si lo puede leer, por favor. O la hermana Silvia, cualquiera de los dos. No sé, tienen el micrófono cerrado, hermanos. Hay que abrir el micrófono para poder escucharlo. Ahí. Ahí, Isaías 2:11 dicen al a él, 19. la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia
de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, perdón, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las aves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberanía de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y Gra- quitará, ¿hasta Sigue, ahí? sigue, hasta el 19. Ya. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia terrible temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Gracias, hermano. Ok, aquí está hablando del día del Señor, ¿verdad? Pero cuando él hace referencia al castigo que va a infringir, está hablando de la altivez de los hombres, de los ojos del hombre, ¿verdad? Va a ser abatida, o sea, va a ser humillada. La soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. O sea, ¿por qué? Porque las naciones realmente, aunque oían de Dios, sin embargo, y creían que sus dioses eran tan grandes o superiores al Dios de Israel, pues. Pero Dios siempre, hermanos, desde que vemos, por ejemplo, en Egipto, cuando mandó las 10 plagas, Dios siempre ha humillado a los hombres juntamente con sus dioses, porque los hombres se han confiado en la naturaleza y han creado dioses de acuerdo a esa naturaleza. Sin embargo, Dios es el que domina sobre la naturaleza. Entonces, cuando Dios castiga, somete, humilla a los hombres soberbios, pues sus dioses no pueden hacer nada por ello. Entonces, él está hablando de la soberbia, dice el 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ahora fíjense que estos hombres soberbios, enaltecidos, altivos, lo representa como, primero, como cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todo los cedros altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. ¿Ok? Esta es una manera de representar a los hombres altivos. ¿Ok? También hay un salmo que dice eh, que habla de la bienaventuranza del hombre que no anduvo con los malos ni con los burladores. Estos iban a tener, serían como árbol plantado, pues. Es una utilización que hace también del simbolismo del árbol. Sin embargo, aquí está usando este simbolismo para representar los hombres soberbios. También lo representa a veces como monte altos, como collados elevados, como torre alta, como muro fuerte. ¿Ok? Entonces, aquí en el caso del rey de Babilonia, Dios lo representó en este sueño como un gran y enorme árbol. Un árbol hermoso, frondoso, porque así era la gloria de Babilonia, del rey, eh, a pesar de que fue un imperio más pequeño que el de Medo-Persa, ¿ok? El imperio Medo-Persa conquistaron más tierras, después el imperio griego conquistó más tierras que el Medo Persa, y luego el romano conquistó, pero muchas más naciones y tierras que los demás imperios. Sin embargo, Babilonia era un imperio esplendoroso. Ahí, por ejemplo, se hicieron los jardines colgantes de Babilonia.
Eso eran edificaciones y en esas edificaciones hacían terrazas y en esas terrazas sembraban árboles, jardines. Era algo sumamente hermoso, desde lejos se veía y las personas podían pasear en esos jardines que estaban elevados. Eso fueron una de las 7 maravillas del mundo. ¿Ok? Entonces, el rey también había conquistado y había traído paz a través de sus campañas de guerra y realmente de Babilonia, el rey de Babilonia, realmente venía a ser como un reinado esplendoroso, un reinado glorioso, un reinado próspero, un reinado lleno de paz. Entonces, aquí pues viene y se simboliza como ese árbol, pues, como un árbol, pues. Entonces, el propósito es ese, pues. Es un simbolismo, es una ilustración. Dios ilustra, Dios simboliza a través de figuras y de cosas para que nosotros los seres humanos podamos entender el mensaje que Él quiere transmitir. ¿Ok? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Daniel 33-34, capítulo 10, versículo del 33 al 34, vamos a pedirle a la hermana Silvia que si lo puede leer, por favor. Daniel, capítulo 10, del 33 al 34. Daniel. El 10, 3, 24. 10, 33 al 34. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Entonces, gracias, hermanita. Entonces, aquí lo que está hablando es la humillación de Asiria, del Líbano, porque era, digamos que Asiria fue una potencia, fue un imperio, pero que no llegó a tener el esplendor y la fuerza ni siquiera de Babilonia, pero fue un imperio antes de Babilonia. Babilonia fue el que finalmente terminó derribando y acabando con ese imperio. Pero siempre los imperios, el problema de los imperios y de los reyes de los imperios y de sus gobernantes y de sus este, eh, capitanes y dirigentes era la soberbia, porque sentían por encima de todos los que ellos habían dominado y además pensaban que sus dioses eran realmente los que gobernaban, dirigían y administraban las cosas del mundo y no era cierto, pues. Entonces siempre lo representó como eso, como árboles de gran altura, porque ¿qué pasa? Cuando ustedes ven un árbol se erige de una manera eh, hermosa, pues es alto, es fuerte, se ve robusto para uno, para el ser humano, pues, y eso era lo que en este caso, pues, quería Dios transmitir, pues. Hay otros versículos que simbolizan este tipo de cosas. Si quieren lo anotan y lo leen ustedes aparte, no vamos a seguir ahondando en esto. De Ezequiel 17, lo anotan, lo tienen allí. Ezequiel 17, del 1 al 10, una referencia para ustedes. Ezequiel 17, del 1 al 10 y Jeremías 12, del 1 al 2. ¿Ok? Del 1 al 2. Entonces, Daniel 4:13, seguimos pues. Entonces dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi casa, en mi cama, perdón, que aquí un vigilante santo y santo descendía del cielo, pues. Ok, aquí ya empieza él a revelar lo que había visto, pues. Además del gran árbol, dice que vio en las visiones de su cabeza un vigilante y santo que descendía del cielo. Para entender la palabra vigilante tenemos que unirla con la palabra santo. La palabra santo es la que nos va a ayudar a entender qué significa un vigilante. Si tratamos de interpretar la palabra vigilante sin unirla con la palabra santo, entonces podríamos terminar interpretando incorrectamente la palabra, ¿verdad? Entonces, ya nosotros sabemos quiénes son santos. En aquel entonces eran los fieles de Dios, pero también son los ángeles. ¿Ok? Entonces, cuando él dice
vi en las visiones un vigilante y santo descendía del cielo. Está hablando de un ángel, un mensajero de Dios. ¿Ok? Este mensajero venía con una misión. Ya nosotros sabemos que los ángeles son santos y están al servicio de los propósitos de Dios. Entonces Dios envía a sus ángeles. Lo envió a Jacob, lo envió a Abraham, lo envió a María, lo envió a Pedro, lo envió a Pablo. O sea, los ángeles han estado muy activos. Envió un ángel para que destruyera al ejército de Sennacherib, pues, de Asiria, rey de Asiria. Entonces, lo que hemos visto es que los ángeles han estado involucrados grandemente en todos los propósitos de Dios y en todas las cosas que ha hecho. Vemos, por ejemplo, cómo trabajó por medio de ángeles con los patriarcas. ¿Ok? Vemos cómo los ángeles en algún momento también actuaron en el pueblo de Israel. De hecho, el nuevo pacto nos dice que la ley fue dada por medio de los ángeles. Y así vamos viendo la gran actividad que ha tenido los ángeles. Entonces aquí el rey lo llama vigilante y santo y que descendía del cielo, pues. Entonces, como dije, los ángeles al principio siempre han estado muy activos eh, en las cosas del Señor, pues. Por ejemplo, el ángel que estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego se paseaba y dice que parecía el hijo de los dioses, pues. ¿Ok? Entonces, lo que debemos entender es que aquí lo que está hablando es aquí un vigilante y santo descender del cielo, está hablando de un ángel. Después dice el 4 del 14 al 16, dice, y clamaba fuertemente y decía, o sea, el ángel estaba clamando, de cortar sus ramas, o sea, le está dando la orden a otros ángeles, ¿correcto? Eso lo vamos a ver en el libro de Daniel en varias, o por más adelante, cuando un ángel se para y le da instrucciones a otro. Entonces dice, derribar del árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto. Cuando, hermanos, cuando un árbol hermoso, frondoso, se le corta las ramas, se le quita el follaje, se le quitan las hojas y lo que se deja es el tronco solo, realmente ese árbol pierde su esplendor, su belleza. Cuando uno ve un árbol hermoso y lo podan de esa manera, porque hay gente que viene y lo podan mal, realmente da lástima, porque los árboles son esplendorosos, son hermosos. Y cuando son podados de esta manera, lo que queda es como prácticamente un palo, pues ahí que no tiene ninguna belleza. Entonces, cuando dice derribar del árbol, cortar su rama y quitar lo que iban a dejar era un pedazo del tronco, ¿ok? Y dispersar su fruto. Al estar ese árbol así, pues ya no servía para dar alimento, ya no servía para que las aves anidaran en sus ramas porque no tenía ramas, ya no existía, pues. Entonces dice, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. El 15 dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, ¿verdad? Ahí pues iba a estar como eh, eh, ¿cómo es? Amarrado, atado, pero el propósito posiblemente era protegerlo, ¿no? Porque ya vamos a ver eso un poco más adelante. Y dice, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia de tiempo. Aquí ya, cuando ya el rey expresa esta parte, ya sabe que esto es una sentencia para un hombre. Por eso es que tal vez se turbó y tuvo miedo, pues. ¿Ok? Porque dice que a ese hombre que simboliza ese árbol, su corazón se ha cambiado y que se le iba a dar un corazón como de bestia. O sea, y entender eso es muy, muy sencillo, pues un corazón de bestia es alguien que no tiene razonamiento, pues, que no tiene la capacidad de pensar como un ser humano. Y pasen sobre él 7 tiempos, ¿ok? Entonces, más de un ángel estaba involucrado en esta orden, ¿ok? Porque uno le da la orden al otro.
O sea, el árbol iba a ser completamente talado, su gloria, su hermosura, como dije anteriormente, su figura imponente, su copa que llegaba hasta el cielo y que el árbol era visto de todos lados, desaparecería. Iba a ser abatido, como leímos en algunos versículos anteriormente. ¿Ok? Iba a ser derribado, iba a ser cortado, iba a ser quitado, iba a ser dispersado lo que había debajo de él. Entonces, básicamente ese árbol iba a ser humillado, pero humillado sobremanera. Y eso fue lo que le perturbó al rey, pues lo asustó, porque entendió que se estaba hablando de algún hombre. Ahora, ¿quién era ese hombre? No sabía, pero podía ser él. ¿Ok? Entonces, realmente lo que él vio, aunque no entendió, no sabía cuál era su interpretación, le asustó sobremanera. Entonces, sin embargo, no se dio la orden de desarraigarlo, o sea, no lo arrancaron de raíz, sino que dejaron la raíz y dejaron ahí un pequeño tronco, pues, ¿ok? Una pequeña parte del árbol, pues. Eso es la cepa, se dejaría la cepa, la cual indica que había posibilidad de que salieran nuevas ramas. Cuando se poda un árbol, generalmente llega un momento, si el árbol no está seco, que vuelve otra vez a ir sacando ramitas y cuando ves que el árbol otra vez, pues el follaje, las hojas y las ramas, y empieza a echar otra vez frutos, pues. Entonces, al pasar a hablar, como dije, del árbol a un hombre, lo que está mostrando es que la sentencia apuntaba hacia un hombre. 7 tiempos, algunos interpretan que son 7 años, podría ser 7 años, o también podría ser un tiempo determinado por Dios. ¿Qué quiero decir yo con eso? El número 7 en la Biblia siempre ha representado lo perfecto desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? 7 años o 7 tiempos, posiblemente lo que quiere decir es que iba a estar el tiempo suficiente hasta que él bajara su cabeza, se humillara ante Dios y reconociera al Dios del cielo. Entonces, ese tiempo, el único que lo sabía era Dios. Dios era el único que sabía cuánto tiempo era necesario que el rey tuviera en esa condición. Cuando vamos al 17 y 18, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y tanto la resolución para que conozcan los vivientes del Altísimo, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Entonces el 18 dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Estaba seguro de que Daniel se lo iba a interpretar, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, y vuelvo otra vez, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Pues. Entonces la sentencia había sido dada, el decreto, la revelación por los vigilantes. O sea, recordemos que los ángeles han sido mensajeros de Dios, ellos han llevado el mensaje de Dios. Pues. Entonces ellos estaban dando el decreto, la sentencia que se había dado. Pues. No fueron ellos los que la dictaron, porque todo viene de Dios. ¿Okay? Pero los ángeles hablan como si fueran de parte de Dios, pues. Por eso la palabra en el antiguo pacto a veces dice, y Jehová habló a Abraham, y Jehová habló a fulano, pero resulta que eh, cuando vemos en otra parte de la lectura, quien habló fue el ángel. Lo que pasa es que el ángel era el representante de Dios, era el mensajero de Dios, era el embajador de Dios y por lo tanto estaba representando a Dios, pues, o sea, estaba hablando de parte de Dios. Entonces, eso era algo normal, pues, o sea, por ejemplo, un rey mandaba un mensajero en la antigüedad a hablar y cuando el mensajero pregonaba lo que el rey estaba diciendo, era como si el rey estuviese hablando por medio de ese hombre, ¿no? Entonces, la nueva versión internacional dice, por ejemplo, los santos mensajeros. Pues. Vamos a leer algunos versículos. Jeremías 27, Jeremías 27, y vamos a pedirle al hermano Octavio, que ya abrió el micrófono, 27 del 6 al 7, por favor. Jeremías 27, Del versículo. 6 al 7, del 6 al 7.
La palabra de Dios dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le ha dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él y su hijo y al hijo de su hijo hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, y a la nación, al rey que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia. Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Gracias, hermanito. No, hasta allí, gracias. Gracias, hermano Octavio. Entonces, Bueno, aquí vemos, hermanos, que el rey, el reino que poseía el rey Nabucodonosor era por mano de Dios. Dios es el que le había dado eso. ¿Ok? No había sido su poder, no había sido su inteligencia, no había sido la grandeza de su ejército, fue quien lo puso allí, pues, y lo bendijo de tal manera que pudiera llegar a ser rey, pues. Entonces, ¿qué dice acá Jeremías? Pues ya hablándole al pueblo que ya estaba por ser totalmente deportado. Pues. Yo he puesto toda esta tierra en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya algunos habían sido llevados. Rey de Babilonia, mi siervo, fíjense que lo llama mi siervo, aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y esto es lo que el árbol está simbolizando, pues. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. O sea, ahí van a haber dos generaciones más, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Después vinieron los persas y los medos o los medo-persas y sometieron a Babilonia. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y silencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Entonces, así como Dios exaltó al rey Nabucodonosor, así también tenía la potestad de humillarlo. ¿Ok? Entonces, no hay ningún hombre que se pueda, digamos, oponer en el sentido de que Dios cumpla su voluntad. Pues el hombre lo que puede hacer por su libre albedrío es no obedecer a Dios, no aceptar su instrucción, pero no puede impedir que Dios lo humille, no puede impedir que Dios lo envíe al infierno, no puede impedir que Dios lo castigue, pues, porque Dios es Dios y no hay nada que pueda impedirlo. Pues. Entonces, había sido dada la sentencia para este hombre que Dios había puesto sobre muchas naciones. Lo había engrandecido sobremanera. Pues. Si vamos a Ezequiel, en el capítulo 17, el de 17, 23, vamos a leerlo. Vamos a leerlo del 22 al 24, por favor. Hermano, vamos a pedirle a Mistala que no le hemos dejado leer todo este tiempo. Mistala, ¿puede leerlo? Pues. Ezequiel 17. El micrófono me ha dicho. 22 al 24. Dice, así ha dicho Jehová del Señor, tomaré yo del collo de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán
debajo de él todas las aves de todas las especies. A la sombra de sus ramas habitarán. Sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, habité el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice sacar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí vemos el poder de Dios, pues. Él está hablando de Israel, está hablando de Babilonia, ok, está hablando del sometimiento a que iba, que estaba su pueblo. Y entonces, pues, él dice, pues, que él toma el cogollo de aquel alto cedro y lo plantará. Eso lo que está hablando es que él puede nombrar y levantar al hombre que él quiera como rey, como gobernante, y que así como lo puede levantar, también lo puede humillar. Pues. Dice, alto principal de su nuevo cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará sus ramas, dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho, lo haré. Esa es la omnipotencia de Dios. O sea, Dios puede hacer, puede humillar a quien quiera humillar y puede levantar al que quiera levantar. Y nadie puede oponerse a sus designios. ¿Ok? Nadie puede evitar que él cumpla lo que ha determinado. En este caso, la sentencia es sobre Nabucodonosor. No había nada que este rey pudiese hacer para evitar el castigo que da. ¿Ok? Entonces, dice aquí mismo en lo que leímos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y eso es lo que estamos leyendo, pues. O sea, cuando Ezequiel 17:24 dice, abatí el árbol sublime, como el rey Nabucodonosor, levanté el árbol bajo, o sea, ese árbol no crecía, pero Dios lo hizo levantarse, engrandecerse, hice secar el árbol verde, había un árbol esplendoroso, hermoso, pero Dios lo hizo secar, e hice reverdecer el árbol seco. O sea, ese es el poder que Dios tiene. Entonces, cuando dice acá, para que este, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Entonces, aquí lo que está subrayando es algo que se habla en todo el libro de Daniel, hermano. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios, hermanos, es uno de los temas centrales del libro de Daniel. Lo otro, hay mucha revelación, hay mucha profecía para el tiempo de los postreros días en el caso de Israel. Habla de la destrucción de Jerusalén, habla de la venida del Mesías, pero siempre en el fondo lo que nos enseña este libro es la soberanía de Dios. ¿Ok? El problema que han tenido muchas religiones como los sabatistas o los adventistas a través de Elena de White y Miller, es que, y después los testigos de Jehová también, es que han tomado estos libros para tratar de buscar una fecha del fin del mundo, del regreso de Jesucristo. Y entonces no han utilizado el libro para lo correcto, para lo que fue destinado, para que veamos la soberanía de Dios, para que veamos cómo muchas de las profecías de Daniel se cumplieron ya, pues, y cómo Dios va ejecutando su voluntad, pues. Él habló de que iba a levantar un... Bueno, el reino hasta ahora sigue y seguirá hasta el fin del tiempo, la iglesia. Él habló del Mesías, que iba a ser muerto, ¿ok? Habló de Tito y del ejército romano cuando vino y arrasó con toda la ciudad de Jerusalén. Y también al final habla de serán levantados los muertos, pues. Entonces, lo que vemos es que cuando estudiamos el libro de Daniel,
nos damos cuenta que muchas de las profecías que ahí se dijeron ya se cumplieron. Y eso nos vuelve a hablar otra vez de la soberanía de Dios. Entonces, por lo tanto, ningún hombre, menos un rey, puede llenarse de orgullo, de soberbia, como le pasó a este rey Nabucodonosor, porque Dios en su soberanía, en su voluntad, permite. Esto es algo que también es bueno entenderlo y estudiarlo, no lo vamos a estudiar hoy, pero Dios permite, pues, Dios permite tocar a Job, pues. Dios permite que existan estos gobiernos malvados. Dios permite y permitió que el diablo gobernara el mundo por mucho tiempo y bueno, y lo sigue gobernando en los corazones de los malvados porque todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, sobre todo eso está Dios que gobierna y dirige y cumple sus designios. ¿Ok? Y eso es lo que nos enseña la palabra y en este caso Daniel. Entonces, el rey expresa la confianza que él tiene en que Daniel le va a dar la interpretación del sueño. Entonces, él le dice eso, pues, o sea, dice, eh, aquí le dice, mas tú pues, le dice a Daniel, dice, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, dice el rey, el espíritu de los dioses santos. Ya él había tenido la experiencia de ver a Daniel, pues, cómo interpretaba eh, los sueños, pues, cómo interpretaba las visiones. Por ejemplo, aquí en el capítulo 4 también nos enseña eso, pues. Entonces, aquí empieza ya la interpretación de Daniel. ¿Qué hora tenemos? Pues ya tenemos tiempo. Daniel 4:19. Entonces dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónico casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Otra vez la palabra turbaron, así como turbaron el sueño, turbó al rey en su cama. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, comprendió la interpretación del sueño que Dios se la reveló, Daniel se perturbó, se asustó, se atemorizó, dicen otras versiones, porque no eran buenas noticias para el rey. Lo que él estaba viendo no era una buena noticia para el rey, pues. ¿Y cuál era el peligro de un siervo que le daba una mala noticia a un rey? Que lo podían ejecutar y además el peligro que había para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaban ahí sojuzgados. Entonces, si al rey lo iban a echar como un animal al monte, Dios le iba a quitar su capacidad de razonar y era el Dios de Israel, pues el pueblo podía correr peligro. Sin embargo, el rey no actuó de esa manera precipitada. Entonces, lo que dice es que quedó atónito, o sea, sorprendido. Casi por una hora es algo indefinido, no sabemos cuántos minutos fueron, pero fue un largo tiempo que él estuvo pensando, estado, posiblemente preocupado por lo que significaba el sueño, pues. Entonces, viendo el rey la cara asustada y de preocupación de Daniel, entonces trató de calmarle y de animarle. Entonces el rey le dice, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Él se dio cuenta de que se había turbado sobremanera, pues, se había espantado. ¿Okay? Y él trató de calmarle para que le revelara la verdad. ¿Por qué? Porque el rey quería oír la interpretación. Entonces, esto calmó o ayudó a que Daniel pudiese darle la interpretación al rey. Pues. Entonces, cuando Daniel dice y empieza a hablar, dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren, pues las palabras iniciales de Daniel implica que pasará al rey. ¿Ok?
el rey lo había tratado bien, lo había ascendido a un alto cargo dentro de su gobierno y seguramente se estaba lamentando de que Dios le fuera a pasar eso al rey, pues. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, pues, porque resulta que por más que era un rey pagano, sin embargo, lo había tratado bien en toda su vida, pues. ¿Ok? Entonces, además se dice la historia que el rey Nabucodonosor trató muy bien al pueblo de Israel, al pueblo cautivo. Y esa sentencia era un peligro para el pueblo de Israel, porque el rey podía reaccionar mal, como vimos que reaccionó en los primeros capítulos, que no le temblaba la mano para mandar a ejecutar a las personas, aunque no pudieran darle la revelación del sueño, pues. Entonces, ¿qué dice Daniel para tratar de suavizar la cosa o dando un deseo? Bueno, que esto no te acontezca a ti, sino a tus enemigos. ¿Ok? Y bueno, ahí vemos la habilidad de Daniel para ser un buen eh, embajador, un buen conversador, un buen estratega, porque usó palabras precisas para también suavizar la reacción del rey cuando le interpretara el sueño. Entonces, el Daniel 4 del 20 al 22 dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, se lo dice claramente, tú mismo eres, oh rey. Y le dice, pues, que creciste y te hiciste fuerte. Ya leímos algunos versículos de eso, ¿verdad? Él dice, pues creció tu grandeza y ha llegado y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Okay? Entonces, aquí vemos cómo Daniel está diciendo pues que el sueño lo que implica es que Dios o él, el rey, había llegado, había crecido sobremanera y te hiciste fuerte, le dice. Dice, tu grandeza creció e inclusive ha llegado hasta el cielo porque todo venía de Dios. Por eso dice que el árbol, la copa llegaba hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Se acuerdan que decía que el árbol se veía desde todos los confines de la tierra? Pues eso lo que significa es el dominio que tenía el rey, pues. Que el árbol creció, la copa del árbol llegaba hasta el cielo, es ese árbol había crecido bajo la protección y la ayuda, la providencia de Dios, pues. Entonces, todo se lo debía a Dios. Pero como el rey en su corazón todavía tenía la soberbia, la altivez, el orgullo, pensando que él era quien había hecho todo eso, pues Dios le mostró que más adelante le iba a ocurrir eso por, por voluntad de él, pues. ¿Ok? Entonces Dios lo había engrandecido sobremanera, pues. Cuando vemos Daniel, que ya lo habíamos leído, pero vamos al 2:37 al 38, vamos a leerlo, vamos a pedirle al hermano Edwin si lo puede leer, por favor. Ya, Daniel 2, 4, 2 del 37 al 38. 2, 37, 38. Dice, la palabra del Señor dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Gracias, hermano. Entonces, aquí en el capítulo 4, no se puede decir que el rey no tenía conocimiento, porque ya Daniel le había revelado esto hacía algunos años. Le había dicho que todo lo que él había hecho y todo lo que tenía, todo el poder que poseía era porque el Dios del cielo se lo había dado.
Entonces tú, oh rey, eres rey de reyes, un título que se le da también a Cristo y a Dios, porque el Dios del cielo te ha dado el reino. O sea, un reino necesita varios ingredientes para hacer un reino. Necesita un rey, necesita una tierra sobre la cual gobernar y necesita leyes. ¿Ok? Entonces Dios le había dado eso. Entonces dice, he dado reino, poder para poder gobernar, ¿ok? La fuerza para poder dominar a sus enemigos y la majestad es la gloria, ¿verdad? La exaltación como rey, pues. Entonces, todo esto había sido dado por Dios, pero resulta que como todo persona que, en este caso, en aquellos tiempos y hoy también existen muchos paganos que no tienen a Dios en su corazón, pues a veces se les pasa y piensan que su poder y su gloria y todo lo que han logrado es por su propia fuerza. No, yo en mi inteligencia, yo estudié mucho, yo me esforcé mucho, yo trabajé mucho y nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado en eso porque realmente todo lo que nosotros podemos lograr es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No es por nuestra inteligencia, no es porque somos buenos, no es porque hemos trabajado más, sino que Dios nos ha dado la salud, la vida y la oportunidad de poder lograr. Y en este caso, a este rey, Dios le había dado absolutamente todo esto. Esta misma historia se la narra el Daniel al rey de Nabucodonosor, a Belsasar, pues, en el capítulo 5. En el capítulo 5, del 18 al 21, él le narra precisamente esta historia porque el hijo de Nabucodonosor, pues precisamente era el que había ha tomado los utensilios de la casa de Dios, del templo, y los usó para una fiesta. Pues entonces ahí apareció los dedos de una mano sobre la pared indicando algo. Entonces llamaron a Daniel para que Daniel lo interpretara. Pero Daniel le refiere lo que le pasó a su padre también por lo mismo, por la soberbia, el orgullo. Entonces vamos a leer Daniel 5 del 18 al 21. Vamos a pedirle a la hermana Gloria Zamora si lo puede leer, por favor. Claro que sí. Gracias. Ya. 5 del 18 al 21. Al 21. Gracias. El Altísimo Dios, oh Rey, dijo a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Gracias, hermanita. Entonces, fíjese, el tiempo que él duró en ese castigo dice hasta que reconoció, pues, que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Entonces, hermanos, ya vamos a dejarlo hoy hasta acá. Después vamos a seguir con, lo voy a marcar aquí, Daniel 4:23 en adelante. Pues hoy estamos viendo, pues, la interpretación del sueño, parte de la interpretación del sueño y cómo Dios usó a Daniel para revelarle lo que iba a acontecer al rey Nabucodonosor precisamente por la soberbia. La soberbia, un mal consejero para los hombres. Y nosotros los cristianos, pues debemos cuidarnos de no ser soberbios, ¿ok? Que nuestro buen Dios les bendiga y les cuide, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Y quedamos en la mano del hermano, creo que el hermano Jaime se desconectó. ¿Será el hermano
Miguel. Bien, hermano Mario, gracias por este bosquejo del libro de Daniel. Para continuar, voy a pedir al hermano, ¿quién estará por ahí? A ver, hermano Rogelio, una oración, por favor, para continuar. Bueno, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este